80 después de Cristo. El Coliseo romano. 50.000 personas, gritando. En el centro de la arena, mujer encadenada a una estructura de madera. Desnudos, aterrorizados. De repente, los liberan. Un toro, no para matarla, por algo. Peor. Los guardias han construido réplica mecánica de una vaca. Empujan la mujer dentro y obligar al toro a montala. Es una ejecución, pero disfrazado del mito de Pacifí, reina que tuvo sexo con un toro. La multitud aplaude. Los niños miran. Los senadores reír. Bienvenido a Roman Entertainment. Esto no es ficción. Realmente sucedió. El mariscal del poeta estaba allí en la inauguración del Coliseo y él lo escribió. Abajo, vimos a Pacifí unido al toro. La antigua leyenda recibió testimonio. Bajo César, Roma, el mayor imperio. En la historia, leyes, acueductos, filosofía. Y esta violación pública se convirtió en un asunto familiar. Entretenimiento. Hoy vas a descubre lo más brutal, lo más espectáculos pervertidos, los más inhumanos que Roma organizada en la arena. Cosas que Hollywood nunca mostraría, eso. Tus profesores nunca lo mencionaron, pero eso. Los romanos lo documentaron detalladamente. ¿Por qué? Esto no era una locura. Era política, propaganda, control, y fue completamente legal. Soy Corona y Daga. Y aquí no hay censura. Solo Roma prefiere que olvides la verdad. Fíjate, como cuando hablan del Coliseo, siempre mencionan gladiadores heroicos, pero nunca te lo dicen. Cada semana, Corona y Daga desvela lo más importante. Historias inquietantes que el mundo prefiere contar. Ignorar. Si quieres un historial sin filtrar, dale me gusta y suscríbete porque lo que viene a continuación es mucho más brutal. Roma, del siglo I al IV después de Cristo, 60 millones. Gente, el imperio más grande de la humanidad. Historia, y cada ciudad importante tenía una cosa en común, una arena. Más de 250 anfiteatros en todo el territorio romano. El Coliseo tenía capacidad para 50.000 espectadores y estaba lleno casi a diario. Esto es lo que tienes que entenderlo. Esto no fue violencia aleatoria. Fue a escala industrial. Muerte. El historiador Utropio calculó que más de 400.000 personas murieron en Roma. Arenas a lo largo de 4 siglos. Eso es Toda la ciudad fue borrada para el entretenimiento. La inauguración del Coliseo, el emperador Tito celebró con 100 consecutivos días de juegos. 9.000 animales masacrados. Eso supone 90 muertes al día. Por diversión. El emperador Trajano después de conquistar 123 días de juegos. 10.000 gladiadores. Miles de prisioneros. Ejecutado. El filósofo Séneca asistía a estos juegos y escribí algo escalofriante. Vuelvo a casa más codicioso, más cruel, más inhumano porque he sido entre los humanos. Observó el mediodía. Ejecuciones, criminales atados a estacas. Leones liberados, la multitud apuesta sobre cómo cada víctima gritaba mucho antes. Muriendo. Eso fue entretenimiento del almuerzo. ¿Por qué? Porque la arena hizo algo que no otra institución podría. Enseñó obediencia a través del placer. Cuando tú mira a un hombre destrozado y aprendes lo que le pasa a los enemigos de Roma. Cuando tú aclamar cuando alguien muere, te conviertes en cómplice. Y esa complicidad fue la punto. De acuerdo. Según el historiador Dion Casio, Roma pasó más en el entretenimiento en los estadios que en las carreteras, escuelas u hospitales. Para el siglo II. Anuncio. Tenían cadenas de suministro que traían leones de África, criminales de la Galia, cristianos de Judea. Fue burocrático, programado, presupuestado, muerte. Empaquetado como entretenimiento, entregado diariamente a una población adicta a brutalidad. Lo que acabas de escuchar, eso fue lo que sistema. Ahora, déjame mostrarte lo que
Realmente sucedió en esa arena. Espectáculos que hicieron vitorear a 50.000 personas. Mientras la humanidad moría frente a ellos. Empezando con cómo empezó todo en un funeral con sangre. 264 a.C. 3 hijos. Querían honrar a su padre muerto, no con oraciones, pero con sangre. Se armaron 3 pares de esclavos y los obligaron a lucha a muerte en el foro. Mercado de ganado destrozando el estiércol. Humo. Esto no era entretenimiento. Munus, un deber que se debe a los muertos. La práctica vino de los enemigos de Roma, los campanos y samitas. Los espíritus inquietos necesitaban sangre para encontrar paz. Pero las élites romanas vieron algo. Otra cosa. Poder. Un funeral con derramamiento de sangre. Demostró riqueza. Un funeral con el espectacular derramamiento de sangre demostró el dominio. En el siglo III a.C., los políticos eran utilizando juegos funerarios como herramientas de campaña. El Senado lo llamó piedad. La multitud sabía que era política. Incluso la armadura contaba historias. El gladiador de Samnite llevaba equipo que imitaba el de la Roma conquistada. Enemigos. Cada corte era una repetición de victorias romanas. La muerte se convirtió. Propaganda. Los soportes temporales de madera dieron camino hacia los anfiteatros permanentes. Templos de la violencia donde la muerte susurró el mismo mensaje. Roma comanda hombres, ejércitos e incluso la muerte misma. Si los juegos funerarios fueron como empezó todo, lo que vino después convirtió la arena en el espectáculo más cruel de Roma. ¿Por qué Roma? Descubrí algo. Sufrimiento exótico. Se vende mejor que la muerte ordinaria. Leones. Del norte de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos del Nilo. Jirafas arrastradas por los desiertos. No se exhibieron como maravillas. Fueron condenados como presa en un carnaval de matanza. Los romanos llamaban a estos espectáculos venias, cacerías, pero no eran cacerías. Eran ejecuciones de la naturaleza. Julio César marcó la pauta en el año 46. BC desfila con una jirafa, la primera de la historia. Visto en Europa. Lo llamaron un Camelapardilus porque Roma no tenía palabra. Por ello, no importaba. El animal era arrojados a la arena para ser destrozados. El mensaje, si Roma pudiera apoderarse de las bestias más extrañas que existen, podría conquistarlas. Cualquier cosa. La matanza explotó. En él. Inauguración del Coliseo por el emperador Tito. Supervisó la muerte de más de 9.000 animales en un festival. Los arqueólogos encontraron huesos grabados con marcas de hambre deliberada. Leones y los osos fueron debilitados de antemano para asegurar una muerte rápida y sangrienta. Entre bastidores. La logística era brutal. Las caravanas arrastraban jaulas a través de desiertos abrasadores. Flotas. Los hicieron flotar por el Nilo. Los manipuladores arriesgaron sus vidas entregando la vida. Trofeos a una ciudad que exigía nuevos. Sangre con cada amanecer. Plenide. Un anciano advirtió que las especies raras eran desapareciendo de sus países de origen. Leones. Leopardos, elefantes empujados hacia extinción. El Coliseo no era solo un teatro de la muerte. Era un teatro ecológico. Bola de demolición. Masacres de animales atrajeron multitudes. Pero Roma quería más. Ellos quería suspenso, desequilibrio, peleas donde
El resultado fue manipulado, pero el sufrimiento era real. Querían teatro. Disfrazado de combate. Cuando te imaginas un gladiador, te imaginas dos uniformemente guerreros emparejados. La realidad era retorcido. Roma prosperó gracias al desequilibrio. Concursos diseñados para la crueldad. Los prisioneros y criminales fueron empujados hacia la arena, vestidos de payasos, entregaron espadas de madera, y enviados a morir contra asesinos experimentados. La multitud abucheó mientras los condenados se agitaron y cayeron. Público. Ejecución disfrazada de deporte. Las armas se convirtieron en personajes. El reciario luchó con una red de pescador y tridente contra el secular cuyo casco fue diseñado para desviar la red. No era habilidad. Era suspenso. ¿Sería la red en la trampa o se rompería la espada? ¿A través de? A veces una cara de gladiador. Múltiples enemigos. Otras veces, unidades enteras. Chocaron, convirtiendo la arena en un pantano de sangre y cadáveres destrozados. Los cascos eran armas de tormento. Algunos. Visión estrecha, obligando a los combatientes a tropieza medio ciego mientras el público se rieron a carcajadas. Otros eran tan pesado que levantar la cabeza se volvió agonía. La armadura no era protección, era castigo. Gladiadores vestidos como bárbaros, obligados a imitar a Roma. Enemigos derrotados. Su inevitable pérdida. Recordó a todos que el imperio siempre prevalece. El combate desigual fue cruel. Pero no fue lo peor porque Roma tenía una categoría especial de víctimas. Personas que no estaban destinadas a pelear. Ellos estaban destinados a morir gritando mientras la multitud rió. Al mediodía, el combate dio camino al teatro con la muerte en el centro. Escenario. Los romanos lo llamaban damnio ad bestas. Condenación a las bestias, criminales. Desertores, esclavos, prisioneros de guerra. Se convirtieron en actores involuntarios en ejecuciones disfrazadas de mito. El castigo correspondía al delito. Los ladrones. Destrozado por lobos, pirómanos quemados. Vivos, traidores arrojados a los leones. La escena era una obra moral escrita en sangre real. Los leones fueron matados de hambre. Frenesí antes de la liberación. Osos encadenados en los pozos se llenaron de furia. Incertidumbre, ¿atacaría rápido la bestia? O jugar con su presa, mantuvo las gradas. Aullando por más. Durante el emperador. Celebraciones de Trajano tras la conquista. Día, miles de cautivos fueron sacrificados durante 123 días. No fue al azar. Eran actos organizados y con ritmo. En un drama. Cada muerte creada para mantener el público en vilo. El historiador Estrao grabó a víctimas atadas a estacas con bolas sueltas. El BS entrenado. Atacar el movimiento sería cornear a los prisioneros. Mientras la multitud hacía apuestas sobre cuánto tiempo duraría. Cada víctima gritaba. Esto no era justicia. Fue entretenimiento con un barniz moral. Pausa un segundo. 4. Espectáculos en miles de muertos, especies extintos, los humanos se convirtieron en utilería. Y. Si crees que esto es lo peor que hizo Roma, estás equivocado. Porque lo que viene a continuación es donde la ejecución dejó de ser un problema. Muerte y se convirtió en puro teatro sádico. Para los condenados, no fue suficiente morir. Tuvieron que realizar su fallecimiento
representando los mitos de Roma con sus propios cuerpos. Prisioneros obligados a jugar a estar condenados. Eres Orfeo, el músico que domó bestias. En el mito, los animales estaban encantados. En la arena fue liberado un oso a mitad de la actuación y dejó al cantante sin palabras. Muerte. El poeta Marsal fue testigo de esto. Vimos a Orfeo. Si se demoraba, él. Las bestias habrían obedecido, pero él estaba destrozado. Otra víctima obligada a jugar a Dedus, suspendido sobre alas rudimentarias. Se elevó brevemente antes de sumergirse en él. Bestias de abajo. Marsal bromeó, el hombre. Debió haber deseado tener plumas reales. El pacificador más grotesco y el toro. Un espectáculo escenificó su unión con un bestia mecánica, seguida de una paliza. Esa ejecución borrosa, la humillación y pornografía. Tertuliano registró que las prisioneras a veces se vestían como sacerdotisas. Y violada delante de la multitud, antes de ser asesinado. El mensaje Roma era dueña de sus mitos tal como era dueño de su gente. Héroes, villanos. Reyes, reinas. Ninguno estaba a salvo de ser reescritos como accesorios en un desfile de muerte. Para los espectadores, espectáculos secundarios para él. Condenados, agonizantes fines vestidos de disfraces. Para Roma, la propaganda hecha carne. Todo hasta ahora sucedió en aterrizar en una arena normal. Pero Roma no lo era. ¿Satisfechos? Preguntaron, ¿qué pasa si inundaron la arena? ¿Y si trajéramos el océano al desierto e hizo morir a los hombres? ¿En el mar? Simulacros de batallas navales, Namaquier. Eran espectáculos de una escala insana donde el agua misma se convirtió en un arma. Julio César en el año 46 a.C. cavó una enorme cuenca cerca del Tíber, la llenó con agua y barcos. Miles de cautivos. Empujado a bordo, se le dijo que luchara como rival. Flotas. No eran actores. eran Hombres condenados a morir por aplausos. Flechas, catapultas, acero, una matanza. Casa a flote. Augusto la amplió en 2. Ase, creó una cuenca casi en el año 2000 a.C. 1200 pies, alimentado por un acueducto personalizado. Para mantenerlo lleno, 30 buques de guerra se enfrentaron. Repleto de prisioneros, destinados a no morir jamás. Salir con vida. El mensaje, Roma podía dominar los mares. Donde no existía ninguna. Incluso la naturaleza se inclinó a capricho imperial. Para el año 52 después de Cristo, Claudio drenó el lago Fusina para Otronmaquia. Cuando los cautivos lo recibieron con moraturi. Al saludante. Los que están a punto de morir te saludan. La historia adquirió uno de sus momentos más inquietantes. Líneas. Incluso el Coliseo tenía canales para inundación para espectáculos navales, luego drenaje para combatir al día siguiente. La crueldad se convirtió en una proyecto de ingeniería. La arena nunca dejó de innovar. Y a medida que el imperio, a medida que envejecían, los espectáculos se volvían más depravados. Aquí es donde Roma cruzó cada línea restante. Mujeres obligadas a luchar. A veces desnudo, a veces contra enanos o animales. El juvenil satista. Se burlaron de ellos, pero los registros demostraron que lucharon de verdad. Su presencia se desdibujó. Líneas de género, pero reforzó una más oscura verdad. Nadie estaba más allá del hambre de Roma. Para el espectáculo. Prisioneros vestidos con camisas empapadas de brea y prendidas fuego. Tertuliano escribió amargamente que estaban viviendo antorchas.
Estas no eran ejecuciones. Eran Eran advertencias grabadas en carne viva. Hombres y mujeres retorciéndose mientras el humo se enroscaba hacia el cielo mientras los vendedores ofrecían vino. Y los niños jugaban cerca. Prestado. Desde el este, se escenificó dentro de la arena. Hombres y mujeres clavados a la madera mientras la multitud comió el almuerzo. La muerte no fue rápida. Tomó horas. A veces, días, y el público observaba. Todo. Los emperadores se convirtieron en gladiadores. Comeodus, el showman por excelencia, irrumpió al Coliseo vestido de Hércules, masacrando a cientos de animales. Lisiado de antemano. Luchó. Gladiadores también, pero solo con cada ventaja amañada. Perder era imposible. Aplaudir era obligatorio. Según el historiador Dion Casio, Comeodo luchó como un gladiador 735 veces. Cada victoria costó el tesoro 1.000.000 de cisters. Los cristianos que se negaron a renunciar a su los que tenían fe fueron arrojados a los leones y quemados vivo, o crucificado como misa. Entretenimiento. Sus muertes se retorcieron en espectáculos que complacían al público. Estos no eran ejecuciones. Eran relaciones públicas. Campañas contra cualquier ideología que desafió la supremacía de Roma. Hemos cubierto 11 espectáculos, cientos de miles de muertos. ¿Cuál fue el más depravados? Las ejecuciones mitológicas, donde la gente representaba sus propias muertes. Las antorchas vivientes, las batallas navales. Deja tu respuesta en los comentarios porque quiero saber en qué momento. ¿El entretenimiento se ha vuelto malo? ¿Y qué? ¿Qué pasó después de siglos de esto? Por él. A finales del Imperio, Roma gastó más en la arena. Juegos que en sus militares, más en espectáculos que en infraestructura. No. Todos aplaudieron. Seneca confesóla. Las ejecuciones lo endurecieron. Vuelvo a casa. Más codiciosos, más crueles, más inhumanos. Porque he estado entre los humanos. La violencia se filtró más allá de los muros de la arena, envenenando la vida cotidiana. Para los cristianos, el anfiteatro era persecución y prueba. Tertuliano llamó a los espectáculos semillas de crueldad, acusando a un imperio que aplaudió la injusticia como deporte. En lo económico, los juegos devoraron fortunas. Los gobernantes se arruinaron a sí mismos, persiguiendo espectáculos lo suficientemente grandiosos como para eclipsar antecesores. Culturalmente, el apetito embotó a Roma. Borde. Ciudadanos que una vez honraron la disciplina ahora exigía pan barato y circos interminables. Juvenil se burló de esto. Con esencia de pan. El ansia de el espectáculo delató hasta qué punto había llegado Roma. Se desvió de sus raíces. Como fronteras. Agrietados y fondos secos, las arenas. Se derrumbó. Para el siglo V, el Coliseo estaba hueco, su arena silenciosa. Sus rugidos se han ido. La cuestión moral. ¿Podría una sociedad que capacitara a su gente disfrutar del sufrimiento realmente puede soportarlo? La historia dice que no. Si esta historia te ha hecho, se te revuelve el estómago, pero no puedes parar. Escuchando, golpea como ahora. ¿Por qué es? Significa que estas historias sin filtrar son lo que realmente quieres. Y si quieres que yo investigar secretos más grotescos que libros escondidos, suscríbete porque cada semana hay una nueva pesadilla histórica. Hoy el Coliseo se alza, marcado pero orgulloso. Camina por sus túneles y quizás escuchar ecos, hierros chocando, bestias rugiendo,
50.000 voces alzándose como una sola. La piedra es fácil de admirar. Más difícil es. Recordando su propósito. Crueldad. Ensayó hasta que se sintió normal. Roma. Las arenas no se trataban de sangre. Eran. Sobre el control, moldeando como los ciudadanos. Pensó, rió, obedeció. Cada cacería. Cada ejecución, cada mito renacido en. Los gritos sirvieron para que un fin se hiciera con el poder. Mira eterna. Esa es la advertencia grabada. En las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia y finalmente se desmorona. Bajo sus propios aplausos. Pero Roma no fue el único imperio que convirtió la muerte en el entretenimiento. Hay otra civilización que hizo algo incluso más retorcido con sacrificios humanos. Mira el vídeo que aparece en tu pantalla. Ahora. Nos vemos en la próxima pesadilla.